¿Quién ganó el debate? Esta es la pregunta que tratan de ganar a su vez los equipos de los candidatos que recorren hoy los distintos espacios de los medios de comunicación para ganar el postdebate y impulsar a su candidato. Pero lo que aquí nos preocupa es, en cualquier caso, ¿qué representa el que alguien hubiera ganado? ¿Va a reflejarse, va a impactar en las preferencias electorales? ¿Hasta dónde? Y si con el avance, por ejemplo, de Ricardo Anaya, que es el más señalado dentro de los que lucieron ayer, pudiera recuperarse o reeditarse aquel voto útil de 2006 o 2012 contra López Obrador. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le agradezco que esté con nosotros y arrancamos en un segundo después de dejarle un reportaje con algunas de las declaraciones y posturas que ayer seguramente ya escuchó, pero que vale la pena recordar para nuestra discusión. Un debate de ataque de 4 candidatos contra AMLO y la huida de este a través de evasivas, malas caras y repetición de su discurso. Una operación de acoso y derribo del puntero en el que Anaya y Bronco lograron asestar los mejores golpes, de la mano mochada del exgobernador de Nuevo León contra los delincuentes al cuestionamiento incisivo de Anaya sobre Andrés Manuel López Obrador acerca de su propuesta de amnistía o corrupción. El candidato del Frente es el que lució más en el debate y Bronco puso las anécdotas que serán más memorables en este primer round, del que el puntero estuvo francamente ausente. Pero Andrés Manuel López Obrador logró sobrevivir a los ataques al no perder el control ante los embates, aunque rehuyó explicaciones y respuestas para no poner en riesgo su ventaja en las encuestas. El resultado podría consolidar a Anaya en el segundo lugar en los sondeos, pero difícilmente la pregunta es si los moverá como para situarlo como alternativa del voto útil de 2006 y 2012. El más incisivo fue Ricardo Anaya, quien mostró mayor elocuencia, articulación y solidez en su preparación, mientras que el aspirante del PRI, José Antonio Meade, no logró sorprender en ningún momento con un discurso más bien técnico y poco emotivo. A pesar del mal resultado, AMLO mantendrá su estrategia de no engancharse ni caer en provocaciones. Confía en su equipo de campaña en espera de ver las próximas mediciones que recojan su impacto. Con el debate se cierra el primer tercio de la campaña y podría abrirse ahora una nueva etapa con cambios en las estrategias de otros candidatos que, por ejemplo, dejan atrás la pelea por el segundo sitio entre el Frente y el PRI para explorar incluso reagrupaciones y alianzas entre grupos políticos en un frente para atajar a AMLO. El resultado del primer debate perfila una competencia entre 2 candidatos, Anaya y Andrés Manuel López Obrador. ¿Deja fuera a Meade de la pelea? La coordinadora de campaña de AMLO, Tatiana Cloutier, consideró que el debate sirvió para confirmar que existe la intención del resto de los candidatos de ponerse de acuerdo para frenar al político tabasqueño. Anaya afirmó que en el debate el tabasqueño quedó exhibido como un político carente de respuestas y con un pasado marcado por contradicciones. Dijo que quedó exhibido como un hombre sin respuestas, sin explicaciones a su pasado lleno de contradicciones y a sus propuestas absurdas. Agregó que es un hombre de ideas muy antiguas, de ideas que no han funcionado. El caso concreto de perdonar delincuentes no lo pudo explicar. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador dijo que le hubiese gustado contestar, responder a otras mentiras, sobre todo del candidato del PAN, que habló de que cuando fue jefe de gobierno bajó la inversión. Aseguró que eran puras mentiras y señaló en un video en redes sociales donde tachó al candidato del Frente de hablantín, farsante e hipócrita. El coordinador de campaña de José Antonio Meade, Aurelio Nuño, aseguró que su candidato ganó el debate. Además, aseguró que vieron al candidato de la coalición Todos por México con liderazgo y capacidad de unir a México. Cosa muy diferente que Andrés Manuel López Obrador, que es la división y el rencor, aseguró. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy en el postdebate nosotros traemos 2 preguntas. Una es, ¿qué representa el triunfo ayer en el debate? Y si eso cree que se va a reflejar electoralmente. Y por supuesto, derivado de eso, si va a haber cambios en las estrategias de los candidatos. María Marván, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, tenerte. Ex presidenta del INE.
INE ahora, IFE antes. Así es. Académica, politóloga, y ya no le cuento más porque se nos va el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Xochitl Pimienta, de la Escuela de Gobierno del TEC, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y al rato se va a incorporar también Gustavo. Ahí están las preguntas sobre la mesa, cuéntame. A ver, creo ¿Qué que opinas? ¿Qué representa lo primero? ¿Qué representa? Bueno, ¿quién ganó y qué representa? Yo creo que lo primero es que ganaron el INE y los 3 moderadores que condujeron el debate. Me parece que sí lograron un formato nuevo, una forma más divertida, menos acartonada. Lograron ponerles preguntas incisivas, tanto en las preguntas generales, la única que no me gustó es la de la democracia, pero luego la discutimos. Preguntas generales y luego preguntas personales que sí los descolocaron, pero descolocaron a todos. No me atrevería yo a decir que fueron especialmente suavecitos o especialmente duros con alguien. Yo creo que sí los obligaron a reaccionar. Creo que en términos generales esa sería como la gran novedad. De ahí creo que todos los demás se comportaron como esperábamos que se comportaran. Sin sorpresa. No hubo grandes sorpresas. Y, a ver, María, ¿qué puede representar? De casi todos los, digamos, desde algunos sondeos que se han hecho, como comentarios que uno puede leer en prensa, en casi todos los periódicos, apuntan en que quizá el que más lució, desde luego, fue Ricardo Anaya. En tu opinión, ¿coincides primero con eso? Y en segunda, ¿qué puede representar eso en términos de avance electoral? Creo que fue el que más lució. ¿Qué tanto puede mover las preferencias? No lo sabemos. Creo que de cualquier manera todavía hay mucho por mover. Las campañas sí importan, o sea, sí hay que ponerle atención a lo que está sucediendo. Y creo que ya lo vimos en 2006, lo vimos en 2000 un poco menos, pero ya lo vimos en 2006 y en 2012. Lo que sí empieza a suceder es que cuando la gente ve que se perfila claramente un ganador y un segundo lugar, la gente empieza a mover su voto y a eso contribuyen, pero no determinan los debates, como contribuyen los spots, cómo contribuye pues todo el ambiente político en el que estamos moviéndonos. Hay spots que inciden mucho, hay dichos que son importantes en los debates. Lo que sí sucede en México es que al no tener una segunda vuelta, con la cual yo no estoy de acuerdo, pero también pues, igual otro día platicamos de eso, al no tener una segunda vuelta, sí claramente hemos visto que la gente dice, estos son los 2 punteros, ¿quién me cae mejor o quién me cae menos mal? Y se concentra una cantidad importante de voto estratégico o voto útil en la presidencia de la República. No sé, Xochitl, si estés de acuerdo, pero déjame plantearlo. La misma pregunta desde, digamos, con otro fraseo, y es, Andrés Manuel llegó con una ventaja que parecía inalcanzable. ¿Crees tú que salga con esa misma ventaja o se perfila, como acaba de poner sobre la mesa María, un segundo lugar claro que pueda... digamos, enfrentar un duelo entre los dos? Yo sí creo que de este debate va a haber modificaciones en la intención de voto de las personas. Siempre los debates nos generan un poco eso, ¿no? Coincido ampliamente con María, el debate nos permite ahora eso, ¿no? Ver esta contraposición de ideas, debatir es eso, ¿no? Discutir una idea, polemizarla, atacarla, defenderla. Sí creo que vaya a haber necesariamente una rectificación de la estrategia de campaña de todos, no nada más de Andrés Manuel. Creo que Andrés Manuel pierde, ¿no? en el momento en que se queda tan censurado, tan autocensurado él, tan contenido que parece que no quiere hablar. Y sí creo que Ricardo Anaya se presenta entonces como una opción, como un segundo lugar, como decías, ¿no? Que sí puede realmente alcanzar a este puntero que es Andrés Manuel López Obrador. Pues fíjate, la coordinadora de campaña de Andrés Manuel dijo hoy con toda claridad, vamos a seguir exactamente con la misma estrategia, no vamos a cambiar nada, no nos vamos a enganchar y en todo caso nos quedamos con ganas de responder, pero ya vendrán otros debates. ¿Tú sí crees que él perdió?
A ver, yo sí creo que perdió, creo que claramente demostró todo lo que le gusta el béisbol, se dedicó a batear pelotas, pero no hizo ningún jonrón, no tenemos ninguna frase memorable de ayer de él, ni siquiera envasó a alguien, me parece sí que sí se dedicó realmente a batear todas las cosas, a decir no me voy a enganchar, no me voy a enganchar, se puede dar ese lujo por la amplísima ventaja que tiene, pero las ventajas se acortan y no sé si se va a cortar y cuánto, pero de que las ventajas se acortan en las campañas no cabe duda. Me parece que tuvo una actitud verdaderamente displicente con los demás. Se le veía que estaba ahí a la fuerza, que estaba a la mala, que estaba con flojera. Nada más le faltó bostezar. Y creo que eso se nota. Claro, los otros, era obvio que se iban a ir contra él. Es tan clara la ventaja que no tenía caso perder el tiempo. Yo en algún momento dado sí pensé la semana pasada, donde salgan Anaya y Mead a disputarse el segundo lugar, pues la verdad es que de verdad no quieren ganar. Bueno, y ayer claramente se vio que no iba a ser así. A pesar de eso, hoy ya salió y dijo que ya están sobre 50 puntos. Que en todo caso serían 2 más de lo que le dio la última de Reforma. ¿Está blofeando? Habría que preguntar. ¿Tú crees que está blofeando? Yo creo que habría que preguntar qué encuesta es la que está tomando, ¿no? Porque, bueno, pues cada candidato va a tomar la encuesta que más le favorece. Yo creo que deberíamos de ver esto y también deberíamos de esperar un poco la semana para ver cómo va cayendo este posdebate, ¿no? En la opinión pública y cómo cae también lo que decía María, ¿no? Cómo cae esta actitud de Andrés Manuel ante sus propios electores. Porque, pues, a lo mejor esperaban ver a un Andrés Manuel como el Andrés Manuel que los ha ganado, un Andrés Manuel más combativo, un Andrés Manuel más fuerte, más sólido, más guerrero, ¿no? Más defensor de sus ideas. Y no a este Andrés Manuel displicente, que de pronto se veía enojado, frustrado por no querer contestar, ¿no? Que se distraía, que bateaba bolas, ¿no? Como dice María, y que no defendía por lo que estaba ahí. Se le preguntó en muchas ocasiones sobre la amnistía y no contestó. Sí, fue sin duda evasivo. Ahora, posdebate, María, me quedé contigo y la pregunta era si, como dicen, no hay consenso, que Anaya logra exhibir, lo vimos al observador, pero realmente logra el objetivo de conectar con ese público enojado, harto por la violencia y la corrupción, que está a favor del cambio. Honestamente creo que ninguno de los 5 logró conectar. ¿No? Desde mi perspectiva, no. Andrés Manuel claramente él es mucho mejor en la plaza que debatiendo. Nunca han sido su fuerte los debates, inclusive se veía retraído, incómodo, ya lo dije. Y los otros 4 pues lo intentaron y tampoco lo lograron. Probablemente el que más logró conectar de muy mala razón, creo yo, fue el Bronco. Porque pues sí despertó, sí sorprendió. Hoy todos los memes hablan de mocharle la mano a alguien. Tristemente hay quien lo toma en serio, hay quien dice no es tan mala idea, a lo mejor así se corrigen. Creo que Margarita lo intentó, pero empezó muy nerviosa y después yo la sentí sobreactuada. Realmente no hay un momento en que yo sienta que le pegaron al corazón a la gente. Vamos a compararlo con 2 momentos de debates internacionales. A la hora que Obama en su primer periodo les dice a los chavos "we can", o a la hora que Sanders levanta toda la juventud, pues les está hablando a las emociones y los está levantando. A la hora que Trump le dice "make America great again", está hablándole a la gente y está conectando. Honestamente, después de ayer, no creo que ningún chavo que haya visto o chava que haya visto el debate se haya levantado a decir sí se puede, honestamente. ¿Coincides, Xochitl? Nadie conectó. Y si nadie conectó, entonces ¿cómo se van a mover las preferencias? Pues a eso yo me refería con que las campañas obligatoriamente van a tener que mover su estrategia, ¿no? Yo coincido plenamente con María, no lograron llegar al corazón. A ver, las campañas políticas no van a la razón. Nunca hemos visto una campaña política que vaya a la razón y que sea propositiva, que tenga éxito, ninguna. Las campañas políticas que tienen éxito son las que mueven las emociones, las que te mueven la tripa y la entraña, ¿no? Las que te hacen sentir algo. Y ayer los candidatos todos sí estaban muy preocupados, ¿no? Cada quien en su estrategia, o por atacar a AMLO, o por defenderse, o por posicionar algo, ¿no?
pero no estaban preocupados precisamente por generar esta emoción, ¿no? Y finalmente el problema que tenemos ahora... ¿Ni Anaya logra conectar? Pues no, yo no creo. Anaya es frío. ¿Cómo se va a consolidar su segundo lugar? Pues va a tener que hacer un giro de campaña, o sea, que a eso iba. Él ganó en el debate y la gente entiende, ¿no? O sea, que él ganó porque fue el que más lució, que fue lo que dijimos todos. Sí, efectivamente fue el que más lució, pero necesita ir más hacia el interés de la gente. ¿Por qué Andrés Manuel en primer lugar, no? Y lo dijo Antonio Navalón en la semana. Pues lo que pasa es que ya estamos cansados, ¿no?, de gobiernos que no funcionan o que dicen que van a hacer las cosas en la campaña y no las hacen. ¿Por qué tendríamos que votar otra vez por estas personas que han dicho que van a hacer un montón de cosas y que no las han hecho? Entonces, por supuesto, la otra opción es la que va ganando, evidentemente. Entonces, si no logramos convencer desde adentro, desde la tripa, ¿no?, si los candidatos no logran, como dice María, conectar en la emoción, definitivamente no lo van a lograr. Perfecto, conectar con la emoción, pero a ratos lo que nos queda también de los debates son anécdotas como si la edecán o ahora tú lo mencionabas. El meme de las manos. Lo del meme de las manos. Y ahí hay ideas muy poderosas que no logran hacerlas prender. Me parece que en un México con tanta inseguridad, me parece que en un México con el nivel de violencia que tenemos, la idea de pacificación del país, de reconciliación del país, debería de ser en sí misma una idea poderosa. Ni el mismo López Obrador a la hora que dice, y voy a invitar al Papa, casi lo dice con una aborreción. O sea, es el Papa. En México el Papa es el Papa. Claro. No trasciende. Con desdén. Como con desdén, ¿sí? Dime, en este debate definitivamente confirma que se queda rezagado. Bueno, pues ¿tú qué opinas de una gente que habla de que asaltaron a su esposa teniéndolo que leer? Ahí regresamos a las emociones. Es uno de los comentarios más insistentes que he oído desde ayer. Exactamente, o sea, los comentarios, ¿no? Mira, Bronco, por ejemplo, que conecta muy bien emocionalmente al principio cuando narra, ¿no?, lo de su hijo. Y sí, dice uno, oye, pues a lo mejor yo no lo sabía o no lo sabía y duele, ¿no? Que se te muere un hijo o que te secuestren a alguien es una cuestión a cualquiera, ¿no? Pero después igual, ¿no? Se van por otras cosas y no logran conectar. E incluso cuando habla, por ejemplo, Anaya, ¿no?, de esta deuda que tenemos con los pueblos indígenas de México. Cuando Margarita le habla a las mujeres, ¿no? ¿Suenan acartonados? Es un discurso ¿todos? Frío, ¿no? ¿Espotizados, acartonados? Pues y más espotizado que Meade, ¿no?, que empezó con un spot y terminó con otro spot, ¿no? Presentándose otra vez, yo soy José Antonio Meade. Entonces me parece un poco desaprovechar el tiempo que tenían precisamente para presentarse hacia la ciudadanía en general que va a votar con ellos como una opción de algo más allá de las cuestiones políticas. Están como muy ciclados en su discurso. Así es. A ninguno le oímos una propuesta nueva, a ninguno le oímos una propuesta disruptiva. O sea, nos volvieron a repetir lo mismo. Andrés Manuel no pudo contestar lo de la amnistía, pero nos dice la causa de la violencia es la pobreza. Sí. En primer lugar, no entiendo cómo hace traje la amnistía con la pobreza. O sea, sí, claro que hay que buscar las causas de la inseguridad, claro, pero una cosa no tiene que ver con la otra. A Meade le oímos también decir la Fiscalía General, los ministerios públicos independientes, lo que ha venido diciendo. El fuero. El fuero, además, perdón, pero la iniciativa que presentaron la semana pasada es una burla a la inteligencia. No es una iniciativa que realmente vaya a quitar el fuero. Le cambiaron algunas cosas para que parezca que no hay fuero, pero en realidad no logran hacer... Ahora, la pregunta que dejo para el último tramo, y es, a ver, si no hubo sorpresas, si no hubo propuestas novedosas, podemos pensar en que existe la posibilidad o hay margen todavía para que de ahí haya salido, digamos, una recuperación del voto útil de 2.6 y 2.12, sí, o no, porque de eso en buena medida dependería el que la elección se nos mueva hacia el final de la contienda. Da el resultado del debate para revivir el voto útil que existió en 2006, 2012.
María, me decían, incluso he escuchado hasta digamos, este comentario de vamos a esperarnos el día de las elecciones para saber cómo van y el que vaya en segundo, cargarse aquellos que están contra López Obrador. ¿Tú crees que sí se puede recuperar ese voto útil? A ver, yo creo que el voto útil sí funciona en México y funciona bastante. Yo no les recomiendo que se esperen hasta las 2 de la tarde. En nuestro país están prohibidas las encuestas de salida hasta que no cierran las casillas. Entonces, el que le diga ya sabemos quién va ganando, le está mintiendo, a menos de que sea un encuestador y sea su amigo, o sea su cuñado, o sea su hermano. Entonces, sí háganle caso, pero no se esperen hasta las 2 de la tarde, vayan y voten por quien ustedes quieran o por quien menos les disguste, pero voten. ¿Se está configurando el voto útil o no alcanza? Por lo menos no, se ha no hay configurado sistemáticamente en todas las elecciones desde que en México hay elecciones libres a partir del año 2000. ¿Cómo ves, Xochitl? De acuerdísimo, yo también creo. ¿Ves voto útil con Anaya? Sí, claro. Sí, o sea, y el voto útil es independiente a lo que pasa en los debates presidenciales. La gente que no quiera que gane el candidato puntero va a votar por el segundo lugar para que no llegue. Y lo vimos mucho en la elección pasada, ¿no? O sea, el voto útil, el PAN vio muy mermado su votación por eso. Porque en el Estado de gente, México, claro. Claro, porque no querían que ganara o uno u otro y se pulverizó el voto del PAN. Entonces, claro que va a pasar. El voto útil no tiene nada que ver con las encuestas, tiene más que ver con este sentimiento ciudadano de quién quiere que gane o quién no quiere que gane. Entonces, de cambio, de continuidad o de cambio, finalmente. Así es, así es. Sí, aunque en este caso, si es Anaya López Obrador, pues los dos serían cambio. Uno más moderado que otro, uno de la mafia del poder y el otro distinto, por lo menos eso él dice, pero finalmente sería cambio. Si algo ha aprendido este país es a sacar a los gobernantes que no quiere. El nivel de alternancia que traemos desde 2015 en gobernadores, presidentes municipales y diputaciones es altísimo. Finalmente, porque voy cerrando, ¿qué esperas después de esto en términos de cambios de las estrategias? ¿Crees que cambien o no? ¿Y qué dirías? ¿Cuáles serían los principales que crees que puedan ocurrir? Yo creo que tendrían que sorprendernos. Anaya, Meade, el Bronco, más sorpresa que esté en la boleta y las gracejadas que hace. No sé si es sorpresa o es sorprendente. Es sorprendente y es lastimoso, creo yo. Margarita también creo que podría ganar, creo que podrían de verdad apostarle a otro tipo de campaña, a otro tipo de spots. No nos están sorprendiendo, no están conectando con la gente. Me voy contigo, Xochitl. Pues yo creo que Meade debería de asumirse ya de una vez como el candidato del PRI y dejar de hacerlo de lado porque eso no le está funcionando evidentemente. Anaya, pues seguir, ¿no? Duro y más firme y más fuerte y con propuestas novedosas, disruptivas y jóvenes. Es el candidato joven. Entonces esperaríamos eso de él. Y finalmente Andrés Manuel López Obrador, pues que vuelva a ser este López Obrador que la gente quiere, que la gente lo votó y que la gente lo ha seguido durante 20 años, ¿no? Que vuelva a ser ese Andrés Manuel combativo y aguerrido y guerrillero. Y de Margarita, pues sí, también que asuma esa parte de haber sido esposa de Felipe Calderón y realmente asumirse como la candidata de las mujeres, pero de las mujeres que trabajan, ¿no? Fuertes y que tienen capacidad de estar en el gobierno tomando decisiones. O sea, para que haya sorpresas hay que quitar simulaciones, si te tuviera que resumir. Muchas gracias, María Marván, expresidenta del IFE y INE. Muchas gracias, como siempre, María. Un placer haberte tenido. Xochitl Pimienta, profesora investigadora de la EGAP del TEC de Monterrey. Gracias a las dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo a usted por habernos acompañado. Lo espero